Queridos amigos, nos encontramos en esta segunda parte de nuestro caminar en esta preparación a la consagración a la Santísima Virgen María, según la metodología de San Luis María Grino de Montfort, tocando los temas sobre el conocimiento de nosotros mismos. En esta meditación vamos a considerar la cuestión del pecado. Como siempre empezamos nuestra oración haciendo nuestra oración al Espíritu Santo, la oración Jesús que vives en María, y ya adentrándonos en el esquema de la meditación, nuestra oración preparatoria, que todo sea para la mayor gloria de Dios. La composición del lugar, vamos a utilizar lo que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales quiere como composición de lugar para las meditaciones sobre el pecado. Dice él, imaginarnos a nosotros como encerrados en una cárcel, la cárcel del cuerpo, de alguna manera podemos decir esa mirada platónica que pone San Ignacio, pero para ver cómo este cuerpo es una realidad en donde hemos entrado en el mundo y sin embargo vivimos en una cuestión de pecado, es decir, inclinados al pecado. Y después también imaginarnos a nosotros como en un lugar apartado, rodeados de animales feroces. Eso es lo que nos dice San Ignacio como composición del lugar. La petición será pedir conocimiento interno a Dios nuestro Señor, conocimiento interno del pecado y de lo que el pecado hace en nuestras vidas. Vamos a leer un texto para empezar, ¿no?, nuestra meditación. Vamos a leer un texto de San Pablo, de la carta a los Romanos 5, del 12 al 19. Con esto vamos a dar un poco luces para poder meditar acerca del pecado. Dice, así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero como no existía la ley, el pecado no existiendo la ley, no era imputado. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no habían pecado con prevaricación semejante a la de Adán, que es tipo del que había de venir. Mas no es el don como fue la transgresión, pues si por la transgresión de uno solo han muerto los que son muchos, con más razón la gracia de Dios y el don de la gracia, que nos viene por un solo hombre, Jesucristo, se ha difundido copiosamente sobre los que son muchos. Y no fue el don lo que de la obra de uno solo pecador, pues por el pecado de uno vino el juicio para la condenación, mas el don, después de muchas transgresiones, acabó en la justificación. Si pues la transgresión de uno, esto es, por la obra de uno solo, reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, reinarán en la vida por obra de uno solo Jesucristo. Por consiguiente, como por la transgresión de uno solo llegó la condenación a todos, así también por la justicia de uno solo llega a todos la justificación de vida. Pues como por la desobediencia de un solo hombre los que son muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los que son muchos serán constituidos justos. Muy bien, entonces, claro, acá San Pablo está hablando también de la ley judía, ¿no? O de la ley que dio Dios, ¿no? La transmisión que dio Dios de la ley y de la vida que llevaban ellos en orden a la ley. Pero nos quedamos con el tema de el pecado de uno que transmitió la muerte, ¿no? Porque después veremos cómo la acción de Jesucristo, de uno solo, el nuevo Adán, constituirá a nosotros nuestros cuerpos resucitados, nuestra vida en vida eterna, ¿no? Entonces, pero ahora tocamos este tema, de que el pecado entró en el mundo por un solo hombre. Eh, y por ese hombre que realizó el pecado, llegó al mundo la muerte. Eso es lo que vamos a tratar. Entonces, primer puntito que debemos de decir, Dios no es creador del pecado. Dios no ha hecho el pecado. El pecado no es una obra de Dios. El pecado es todo lo contrario. El pecado ha sido más bien una injusticia del hombre frente a Dios. Lo único que puede hacer el hombre, no digamos creación, porque ni siquiera es creación, pero lo único que puede poner el hombre en esta tierra sin Dios es el pecado. Entonces, cuando uno ve la historia del pecado, cuando uno, por ejemplo, considera el libro del Génesis y ve que el hombre cayó en pecado, ¿no? La historia del pecado de Adán, uno descubre también cómo en el pecado hay como una especie de proceso, ¿no? Proceso.
Primero la tentación, que se hace escucha, o sea, la tentación que puede ser dada por el demonio. También Santiago dice, nosotros mismos podemos tentarnos, depende de nuestra vida, cómo vamos llevándola. También viene la escucha al pecado, la inclinación, el consentimiento que produce justamente la caída. Ese es el proceso. El pecado de un hombre, el pecado de Adán. O sea, miren cómo fue tan grave, tan grande y tan serio el pecado de Adán que trajo al mundo la muerte. Es importantísimo tener en cuenta esto porque no es entonces Dios, sino es la libertad del hombre. La libertad del hombre. Ahora, miren cómo nuestro mundo, que está movilizado por ciertas teorías ideológicas, como por ejemplo el liberalismo, quiere hacer pensar de que la libertad es el más grande bien que el hombre tiene. Y ciertamente la libertad es un elemento importantísimo y es un elemento que nos manifiesta el que somos imagen y semejanza de Dios. Es una actividad del hombre que manifiesta que el hombre es creado imagen y semejanza de Dios. Pero la libertad en sí misma, decía el padre Leonardo Castellani, la libertad en sí misma es un poder moverse, o sea, un poder elegir y realizar tal cosa. Pero moverse en sí mismo no importa si es que no se sabe a dónde. Es decir, lo que nos determina el movimiento es el hacia dónde vamos. Entonces, la libertad en sí misma no tiene sentido si no hay una razón por la cual moverse libremente. Y eso determina además si nuestro acto es bueno o malo, si es un acto pequeño o es un acto grande. Es el término dónde vamos, ¿no? En el movimiento, la filosofía enseña de que el movimiento consta de partes, ¿no? El punto de partida, ¿no? El punto inicial, el punto de llegada y el movimiento en sí mismo. Pues bien, la libertad es la capacidad de moverse, pero si no se mueve hacia el bien, si no se mueve hacia un término óptimo, bondadoso, la libertad es mal utilizada. Entonces, la, es un don de Dios la libertad, pero la libertad puede llevarnos al mal si es que no la ordenamos, si es que no la utilizamos bien, si es que no somos consecuentes, ¿no? Para el que hemos sido creados. Por eso es muy importante esto, porque el pecado es un acto libre. O sea, el pecado es, o sea, nosotros tenemos la libertad como un don de Dios, pero estropeamos el don de Dios cuando cometemos pecado. Dios ha creado al hombre no para la muerte, no para la enfermedad, sino para la vida. Pero el hombre, apartándose de Dios, ligándose a las ataduras del demonio, porque si ustedes leen la historia del Génesis, el hombre se ligó al demonio. El demonio tentó al hombre con embustes, con engaños, y el hombre consintió. Y entonces el hombre cayó en las insidias del enemigo y cometió pecado. Y el pecado tiene como castigo la muerte. Esta muerte que es lejanía de Dios, que es castigo, que es pena, este pecado que lo lleva al hombre a la lejanía, pero también al sufrimiento. Ya la lejanía de Dios, por supuesto, es un sufrimiento muy grande, pero además al sufrimiento como consecuencia de un montón de cosas y de desórdenes que el hombre genera en su vida. Entonces, creo que es bueno tomar en cuenta esto, ¿no? La primera frase, primer versículo que nos da San Pablo es, por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres y también el pecado. El pecado original se comunicó a todos los hombres. Muy bien, segundo punto. Nos dice el libro del profeta Jeremías, ¿no? Pues un doble mal ha cometido mi pueblo, porque esta es la esencia del pecado, ¿no? Vamos a definir lo que es el pecado. Y dice así Jeremías 2:13. Un doble mal ha cometido mi pueblo, alejarse de mí la fuente de aguas vivas para excavarse cisternas agrietadas incapaces de retener agua. Bien. ¿En qué consiste el pecado? El pecado consiste, por un lado, en abandonar a Dios, la ley de Dios, el amor de Dios, la obediencia a Dios. Dios nos dice, por ejemplo, no dar falso testimonio ni mentir, o no robar, o no ir contra el prójimo, es decir, no matar ni ir contra el prójimo.
Cuando transgredimos nosotros esa ley, nos hemos puesto en una situación, primero, de lejanía de Dios. Hemos abandonado la ley de Dios. Lo hemos quitado de nuestro obrar. Dios no está presente. Está presente muchos intereses, muchas intenciones, pero Dios no está presente allí. Dejar de lado a Dios es la primera parte del pecado. Cuando cometemos pecado, primera cosa, importantísima cosa es que nos alejamos de Dios. Y eso es grave, dejar a Dios. Segunda cosa que genera el pecado, un desorden tremendo. Nos ha puesto el pecado en relación con las cosas como si fueran nuestro Dios. Por eso dice Jeremías, ¿no? Dos cosas ha hecho. Cuando cometemos pecados, dos cosas hacemos. Primero, alejarnos de Dios y después hacernos dioses. Por eso que él lo pone de manera alegórica, ¿no? Alejarnos de Dios, dejar a Dios, que es la fuente del agua, para construirnos cisternas agrietadas, es decir, para hacer de las cosas que no contienen la felicidad, que no contienen la dicha, que no contienen la paz, hacernos de esas cosas medios ineficaces de querer llegar a la felicidad. Santo Tomás va a reducir o a tecnificar esta definición sobre el pecado, diciendo que el pecado es la aversión a Dios, dejar de lado a Dios, y la conversión a las criaturas. Es decir, el volvernos hacia las criaturas, tomar las criaturas como si fuera nuestro propio Dios, desordenar nuestra alma con las criaturas. Ya veníamos hablando esto cuando hablábamos de las tentaciones del mundo y del espíritu mundano, cómo el espíritu mundano quiere aferrarse, atarse a las cosas, deja de lado a Dios para quedarse con las cosas. Pues ese es el sentido del pecado, dejar a Dios, quitarse a Dios y quedarse con las cosas como si fuera nuestro Dios. Eso es lo propio del pecado. Cualquier pecado, cualquier acto que va contra los 10 mandamientos, nos manifiesta esto. Dejar de lado a Dios y acercarnos a las criaturas y tomar las criaturas como si fueran nuestro Dios. Esto es importantísimo para nuestra vida, porque nosotros en nuestra consideración, en nuestras meditaciones, en nuestras reflexiones que hacemos sobre las cosas que vamos viviendo, que vamos haciendo, tenemos que mirar. ¿Las hacemos en unión con Dios y por amor a Dios? ¿Y rechazamos, rechazamos el mal y el pecado? ¿O consentimos en el pecado y nos alejamos de Dios? ¿Consentimos en el mal y nos aferramos a las cosas y dejamos de lado a Dios? Muy bien. Esto es como para ya quedarse y pensar en uno mismo, porque acuérdense que este es conocimiento de uno mismo. No solamente es conocimiento del mundo, sino conocimiento de uno mismo. O sea, en mi vida, yo concretamente, ¿cómo he vivido? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo es la realidad del pecado en mí? ¿En qué cosas me he aferrado? ¿A qué cosas me he aferrado? ¿Y cuánto he dejado a Dios? Tercer punto. El pecado es una desgracia, una real desgracia. Es la peor desgracia del ser humano y lo hace al ser humano desgraciado. Porque la palabra desgraciado significa el que no tiene gracia, el que no tiene la gracia, ¿no? Es un mal y el mal más grave. De hecho, el pecado tiene consecuencias nefastas, nefastas. Primero, por el pecado, nosotros quitamos a Dios de nuestra vida. Dios sigue estando, ¿eh? Dios sigue dándonos como Padre, ¿no? Su gracia, su fuerza, su amor. Pero el pecado nos aparta de Dios y pone a otra cosa en el lugar de Dios. O sea, el trono de Dios está en nuestra alma, nosotros lo quitamos el trono de Dios. Y pone el pecado otras cosas, y entre esas otras cosas lo pone también al demonio. Es decir, sin darnos cuenta, a veces sin que nosotros lo busquemos de manera objetiva, de manera, digamos, explícita, pero ponemos algo que el demonio está queriendo de nuestras vidas. Nos pone el demonio con el pecado cadenas y quedamos hundidos. Por el pecado quedamos hundidos en un plano puramente sensible de lo material, y el pecado trae como consecuencia entonces el vivir una vida de sometimiento, una vida de esclavitud y una vida de sufrimientos. No hay pecado que sea grato. Los pecados siempre traen consecuencias nefastas. Todo pecado. Todo pecado trae la muerte. La muerte del alma, pecado original, mata el alma. Pecado original, pecado mortal, matan el alma. El pecado venial no la mata al alma, pero sí
la hace débil, la hace muy frágil y además el pecado nos lleva a la esclavitud. Nos quita a Dios, por eso mata el alma, mata lo sobrenatural del alma y nos pone al servicio del demonio. Por eso dice el libro de Sabiduría, porque el pecado, el demonio está muy metido aquí. Sabiduría 2:24. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Por eso quedamos sumidos, ¿no?, en este mundo de muerte, muerte a la gracia, y después la muerte eterna. Si es que morimos en pecado, la muerte eterna. Y los que viven en esto experimentan, digamos, los que están unidos al pecado experimentan estas cosas. El pecado es una vida de sufrimiento. Y eso es lo que hemos experimentado nosotros, a consecuencia de nuestros pecados. Por eso, entonces, frente a esto, meditar, considerar profundamente la malicia del pecado, lo que el pecado hace en nuestras almas, cómo el pecado nos aparta de Dios, es nuestra libertad mal llevada, mal vivida, deformada, desordenada, lo que hace que vivamos este tipo de vida. Malamente ocupado el don de Dios, que es el don de la libertad. Malamente utilizado. Eso es el pecado. Y nos trae consecuencias. La muerte. Muerte del alma, también la muerte eterna. Y por supuesto, nos deja desamparados. Nos quita a Dios. Hace que Dios no habite en nosotros porque no puede habitar, decía la Sagrada Escritura, no puede habitar Belial y Cristo en el alma. O habita uno o habita el otro, pero no los dos. Terminemos con un coloquio a nuestro Señor Jesucristo en cruz. Miremos la cruz de Cristo y veamos entonces cómo el pecado es tan grave que lo ha puesto allí, en el madero de la cruz. Y cómo el pecado es tan grave que me pone a mí en una vida de muerte y de sufrimiento. Terminemos nuestras oraciones en esta segunda etapa con la oración del Acordaos a la Santísima Virgen María y el Ave María Estela. Hasta mañana.